manera van a estar viendo dentro de su práctica ingestión de cuerpos extraños, y tal vez lo más importante es saber en qué momento debo preocuparme, en qué momento, bueno, preocuparme creo que en cualquier escenario un cuerpo extraño debiese preocupar a cualquier familia o a cualquier pediatra, ¿verdad? Pero tenemos ciertos criterios para pensar en cuál podemos actuar de una manera un poco más tranquila o más pausada, y en cuáles es necesario hacer cuestiones de urgencia como tal. Importante que, digamos, tener en cuenta, como yo les decía, que cualquier cuerpo extraño, de alguna manera, debiese preocuparnos y saber qué síntomas poder identificar dependiendo del tipo de cuerpo extraño haya ingerido este paciente. Saber en qué momento debiésemos correr con un elemento, digamos, endoscópico o quirúrgico, y que de alguna manera tengamos como un esquema mental de qué tenemos que hacer en estos casos. Súper frecuente, ¿verdad? La edad que se conoce más o menos es esa, aunque digo, hemos sacado cuerpos extraños de niños de 10 años, en adolescentes de 14, de 15, en adultos también, ¿verdad? Inclusive, si de repente alguno de ustedes, digamos, me tiene de contacto en, lo que sea, en alguna red social, se recordarán que publiqué el de un caso que vimos ahí en adultos, que yo estaba ahí casualmente esperando a que me dieran anestesia, y una señora que se había tragado un cepillo, pues un cepillo, o sea, un cepillo, y no un cepillo pequeñito, sino un cepillo tamaño normal. ¿Cómo fue? No lo sabemos, pues, pero es decir, no es que exclusivamente solo a esa edad exista la ingestión, pero es un poquito más frecuente. Siempre cuando tengamos la historia, llega a la EMER, o ustedes, digamos, posteriormente dentro de su práctica, tienen la historia de que el papá cree o está segurísimo que ingirió un cuerpo extraño, lo primero que tienen que preguntar es qué fue. Idealmente, si es algo tal vez no tan común o no tan fácil de identificar, mejor si tienen como alguna foto de algo, por ejemplo, tienen cositas para hacer pulseras. Bueno, entonces le toman una foto al otro elemento que estaba dentro de la cajita del niño dentro de la mesa, para tener más o menos un concepto de dimensiones y el tipo de material del que está conformado el cuerpo extraño. Claro que en algunos casos va a ser algo muy obvio, mire, fue un clip, mire, fue un carrito, o fue un 5, o fue una moneda. Pero si no es algo tan característico, siempre preguntar el tipo de cuerpo extraño que tiene. Tenemos que saber, por supuesto, la localización del mismo, porque ahí sí influye muchísimo qué tan urgente, digamos, debe de ser alguna medida en particular que yo deba de tomar. Y, por supuesto, los síntomas generados en ese momento. ¿Será que la ingestión del cuerpo extraño me está ocasionando dolor, ya sea en la región, por ejemplo, torácica o a nivel abdominal? ¿Será que el niño siente que no puede tragar? ¿Será que el niño está babeando en exceso? ¿Verdad que está sacando una gran cantidad de secreciones posterior a la ingestión? Todo eso tenemos que preguntar desde el principio. Vean, esta parte es importante, porque la buena noticia es que muchos de los cuerpos extraños sí van a progresar espontáneamente, ¿verdad? Y van a, de acuerdo al tránsito gastrointestinal o a las características anatómicas que tenga cada uno de los niños, pues eventualmente los van a expulsar. Y un mínimo porcentaje, que al final son los que nos toca ver la mayoría dentro del hospital, son los que van a requerir una intervención endoscópica, y ya una muy pequeña parte de esos que no progresan o que no expulsan espontáneamente van a requerir una intervención quirúrgica. Estos son los más frecuentes, ¿verdad? Y no necesariamente poniéndolo como en un orden del más frecuente al menos, pero si ustedes se dan cuenta, digo, no estaría tampoco tan alejado de la realidad, que en ese orden de frecuencia es lo que nosotros observamos, ¿verdad? Desde las monedas, las baterías, que vamos a ver que es de las cosas más peligrosas, y siempre se los digo cuando rotan conmigo, juguetes de tamaño pequeñín, los elementos puntiagudos como alfileres o agujas, tornillos, joyas, ¿verdad? Los famosos aretes que usualmente también ingieren, y huesitos o espinas cuando han estado comiendo pollo o pescado, son de los elementos más frecuentes que podemos observar. Los que más nos generan miedo, o los que potencialmente tienen un mayor riesgo, son los elementos punzantes, por supuesto, de cualquier tipo, no necesariamente así como un clip
que está ahí en la imagen todo desdoblado o cuando está el clip abierto como tal. Fíjense que cuando el clip está cerrado, pues la verdad es que usualmente va a avanzar y el paciente lo va a expulsar. Cuando ves en la radiografía que está abierto, es cuando tenemos un poquito más de miedo y de problema. No solo porque potencialmente puede lastimar la mucosa gastrointestinal, sino que el sacarlo, cualquier persona desde afuera dirá, es fácil porque con una camarita solo se agarra y se jala, pero no es solo así, ¿verdad? Ustedes si tienen la suerte de que al agarrarlo con la pinza o colocarlo de alguna manera, el clip con las puntas quede hacia abajo y de igual manera no te asegura que no vas a pasar lastimando, porque al final es un elemento puntiagudo que puede lastimar y puede generar cierto daño a la mucosa. Pero si está al revés, si viene del lado, digo, no solo que pueda lesionar, sino que potencialmente se pueda perforar. Y la parte de acá es la más compleja. Es la más compleja porque, pues, digamos, esa región cricofaringea, esa gradita que tiene que pasar el endoscopio con la pinza y el cuerpo extraño, ahí pueden pasar muchas cosas. Se puede mover por la grada que tiene que pasar y ahí nos cambia todo y lastimamos muchísimo la región orofaringea. Puede ser que se suelte el cuerpo extraño y pueden pasar dos cosas, o regresa a la vía gastrointestinal o la peor de todas, que se vaya a la vía respiratoria. Entonces esos punzantes siempre con mucho miedo. Las pilas, ahorita vamos a ver por qué son de alto riesgo, y aquellos objetos que son muy, muy grandes, que en la mayoría, digamos, de guías nos dicen cuando tengan más de 5 centímetros de largo o más de 2 centímetros de diámetro. ¿Verdad? Estos son como los elementos que más tenemos que tenerles, digamos, miedo en términos generales. Ya decíamos que las monedas son los cuerpos extraños más frecuentes. Evidentemente, los niños más pequeñitos es la población en donde usualmente se quedan trabadas las moneditas. Niños que están empezando a explorar, gatean, empiezan a caminar y usualmente pues las monedas de manera accidental están en el piso, en algún lugar accesible para ellos y usualmente estos niños si traen una moneda así se va a quedar a nivel esofágico porque por el mismo diámetro y por la misma anatomía que tienen en ese momento no suelen pasar hacia partes más bajas. Se puede ver con una radiografía, digamos, una radiografía normal de ya sea de tórax o de abdomen. Y acuérdense, perdón, que en estos casos siempre pidan radiografías AP y lateral. La razón es, la razón diría yo dos en particular. La primera porque, por ejemplo, si estamos sospechando si está en cámara gástrica, y eso nos ha pasado un montón, ¿verdad? Ay, uno dice, la imagen pareciera que está a nivel del estómago, pero ¿será que ya está a nivel intestinal y ahí está superpuesta las imágenes o las asas? Entonces te sirve muchísimo la lateral porque ahí podemos ver si realmente está en cámara gástrica o está en una región muchísimo más baja. La otra razón de hacer siempre la lateral es que si yo les dijera ahí, ¿cómo pueden hacer ustedes para saber si es una moneda o es una batería? ¿Verdad? Entonces, de frente o en la AP es que se ven exactamente igual. En la lateral, usualmente en las baterías se ve una doble, digamos, una doble línea en los extremos o en lo que genera la forma redonda del cuerpo extraño que uno puede hacer para saber si es una batería o si es una moneda. Que si ustedes dicen está a ese nivel y es un niño, ¿qué te digo yo?, de 2 años, sea batería o sea moneda, seguro la sacaremos. Pero sí cambia mucho la dinámica, porque si les llegó a las 2 de la mañana y es una moneda y me llaman, yo les voy a decir, mucha, ténganlo listo y lo sacamos mañana temprano. Si son las 2 de la mañana y es una moneda, sí me tengo que levantar a esa hora y hay que sacarlo porque en minutos puede generar lesiones súper significativas a nivel del esófago. Si el diámetro, como ustedes ven ahí, es menor de 20, usualmente van a progresar de manera espontánea. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles tenemos menores de 20? Pues casi ninguna, ¿verdad? Ustedes vean la de 10 centavos, la de 25, evidentemente, la de, ¿cómo se llama? Las de 50 centavos, las de quetzal. Inclusive uno podría decir, si todavía aparecen o encontramos a alguien tiene monedas de centavo, pues esas están en el límite y no digamos las de un quetzal.
¿verdad? Entonces, todas estas, si ustedes ven las dimensiones y los diámetros, potencialmente muchas de ellas se pueden quedar atoradas en alguna parte de la vía digestiva superior. ¿Me va a causar alguna lesión importante en las monedas? La verdad es que no. Ustedes me dijeran, la puchica, es que se la tragó y lleva un mes y de manera incidental porque, yo qué sé, le sacaron una radiografía de tórax porque el niño tenía tos, por ejemplo, y ahí ven el cuerpo extraño y uno dice, la saber desde cuándo tendrá esa moneda en el estómago. Está en esófago, usualmente te va a dar sintomatología más significativa en cuanto al paso al alimento, que empieza a vomitar y estas cosas. Pero en el estómago se puede alojar a veces en el fondo gástrico y estar ahí. Entonces, si me dijeran, la gran, pero con un tiempo muchísimo más prolongado de evolución, ¿podría generar alguna lesión? Probablemente sí, alguna lesión erosiva, pero que vaya a perforar o que vaya a generar alguna lesión de tipo más significativo, usualmente las monedas, por eso con esas podemos tomar un poquito más de tiempo, podemos ser un poquito más pausados en ese sentido, aunque muchos papás evidentemente quieren que ya se saque, ¿verdad? Y que se puedan ir de una vez. En el hospital a veces por la dinámica, por la logística, por anestesia y por muchas cosas no se puede hacer tan rápido, pero usualmente las vamos a sacar más rápidamente. Las baterías, tal vez una de las cosas a las que más miedo les tengo yo cuando me hacen la consulta en el hospi, fue en lo privado, les soy honesto, pues poco lo que he visto de ingestión de baterías, ninguna horrible de esas que dan lesiones terriblemente feas, por lo menos en lo privado, las he visto en el Roosevelt, las otras que me han tocado en la priva han tenido lesiones muy leves, la verdad, gracias a Dios, pero fíjense que las baterías, con el componente que tienen o los elementos que tienen, como dice ahí, que pueden tener zinc, hidróxido de potasio o sodio, esos elementos son muy dañinos para el tracto digestivo superior. Hay varias formas en las que una batería me puede generar lesiones en la mucosa. Por presión, porque está, digamos, haciendo literalmente, valga la redundancia, presión a nivel del tejido. Puede generar por voltaje lesiones, pero las más significativas son las que ven allá hasta abajo, por licuefacción. Y lo que sucede es que hay dos escenarios bien claros. Si ustedes me llaman y me dicen, mire, se tragó una batería y está en el esófago, miren, ahí hay que correr significativamente. Si me dicen, es una batería y está en el estómago, yo les digo, tranquilos, tranquilos, porque las cargas electrostáticas de la batería a nivel de la mucosa del esófago, cuando se queda en la mucosa del esófago, las cargas que tiene ese cuerpo extraño hace que en minutos empiece a sacar el ácido que tiene adentro, los componentes potencialmente dañinos que tiene en su interior. En el estómago no. Es decir, no quiere decir que si yo tengo acceso al estómago, no vaya a sacar una batería. Si tengo en ese momento la disponibilidad, está en estómago, está accesible por endoscopía, hay que sacarla, por supuesto. Claro que ahí ya podemos decir, mire, probablemente la vaya a sacar, bla, 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 pero si podemos sacarla, mejor. Pero si está en esófago, es una urgencia. ¿Por qué? Porque ya en cuestión de, ahí dice una hora, pero yo les diría en cuestión de minutos, ya hay una lesión significativa en mucosa y ya todo el espesor del tejido esofágico puede verse afectado más o menos en un lapso de 4 horas. Imagínense estos pacientes que vienen, los que hemos visto en el hospital, pues que vienen de, yo qué sé, de algún lugar súper lejano, la batería se la tragó hace 2 días. O sea, solo imagínense cómo va a estar ese esófago si en 4 horas ya tiene una lesión, usualmente que puede abarcar todo el espesor o toda la circunferencia esofágica, no digamos cuando ya pasa más de ese tiempo, un día o más días. ¿Qué hacer? Pues en cuanto llegue o en cuanto ya lo tengan ustedes manejándolo, pues que no coma, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Mire, es que se la tragó, pero tenía hambre y en el camino aquí al hospital le dimos un juguito y todo. Ahí ya sabemos que por cuestiones anestésicas, debatible también, porque yo también platicando con colegas anestesiólogos me han dicho, pues sí, usualmente necesitamos
un periodo de ayuno, que eso varía de anestesiólogo a anestesiólogo. Algunos te dicen ya con 4 horas suficiente, otros 6, y está el clásico que te va a decir 8 horas de ayuno. Pero si es una urgencia o si ya lleva mucho tiempo y consideramos que puede ya estar o haber hecho una lesión importante, definitivamente hay que entrar con el riesgo y explicándole a la familia de una potencial aspiración si realmente hubiese ingerido una gran cantidad de alimento o de líquidos previo a que llegaran a la emergencia o donde le estamos atendiendo. No estar dando antieméticos en ese momento, pues hacer una plaquita para ver la localización, decidir si en dado caso tuviera algunos datos sugestivos de perforación, que ese es el temor más significativo cuando es una batería, ¿verdad? Si es un paciente que viene en muy malas condiciones generales o tiene datos de potencial escape de la vía aérea, pues ahí sospechamos perforación, ahí ni estamos pensando en el endoscopio. Y si tiene mucho tiempo, en algunos textos ponen ahí proteger con inhibidor de bomba o prokinéticos. Yo en lo personal no creo que en ese momento puntual lo más determinante sea que le pongan un inhibidor de bomba o un prokinético, ¿verdad? Eso hay que, si no tiene un dato de que esté perforado como tal, tratar de sacarlo lo más rápido posible. Los puntiagudos también son peligrosos y son bien difíciles, ¿cómo se llama?, de sacar, principalmente, fíjense, cuando ya pasó del estómago. O sea, en el estómago les podría decir yo que es como cuando tienes el escenario de los diferentes lugares donde te toca sacar un cuerpo extraño, el estómago es el mejor, porque es una bolsa, por decirlo así de alguna manera, que insuflas y te da un campo de acción bastante bueno, ¿verdad? Se puede mover, se puede con la misma pinza poner el cuerpo extraño de alguna manera que sea más fácilmente extraíble, pero cuando está en esófago, pues muchas veces las pinzas ni expanden, ¿verdad? Ustedes a veces es necesario, si no logras que alguna de las pinzas o alguno de los aros con los cuales se sacan los cuerpos extraños despliegue bien dentro del esófago, porque acuérdense que al final es una cavidad virtual. El esófago está cerrado y cuando va pasando el alimento es que se abre. Por eso es que uno de los mecanismos del endoscopio es que vas insuflando, o sea, vas metiendo aire para poder ir viendo las características de la mucosa. Entonces, muchas veces, si no logra, lo que hay que hacer es con el endoscopio empujar el cuerpo extraño directamente hacia el estómago, ¿verdad? Para tener un mejor campo y que se pueda sacar. Pero, por ejemplo, accesible por endoscopía superior, si está en duodeno, ¡ala! Créanme que es un dolor, porque los ángulos del duodeno son bien complejos para maniobrar desde el punto de vista endoscópico. Digo, en la endoscopía convencional diagnóstica, ya sabe uno más o menos la forma en la que tienes que mover el endoscopio y con los controles que tienes en la mano izquierda que te van a permitir acceder usualmente a la segunda y con mucha suerte a la tercera porción del duodeno. Pero un cuerpo extraño, por esas angulaciones, la sacada es súper compleja y uno empieza a lastimar y empiezas a ver ahí el sangrerío que empieza a ver porque por la puntita es muy fácil lastimar en esos casos. Y lo ideal es que logres, bueno, no solo sacarlo de un solo, pero por lo menos que esté en cámara gástrica y te da, vuelvo a decirles, un elemento muchísimo más accesible para poder maniobrar. De los lugares en donde se pueden quedar estos por el diámetro y por la cuestión que se quedan enclavados en alguna parte de la mucosa, son esos que ustedes ven ahí, el duodeno, el ligamento de Treitz, el ilion terminal, la región iliocecal y el sigmoides. Realmente, si me preguntaran si ya pasó a colon, por ejemplo, yo creo que lo más seguro es que lo vaya a expulsar, ¿verdad? Que se quede, digamos, enclavado en el sigmoides o posible, porque acuérdense que el sigmoides tiene una angulación muchísimo más marcada que los otros ángulos del colon y entonces por eso se describe de esa manera, pero yo les diría que si ya está en colon, lo más seguro es que los vaya a expulsar. Entonces, ¿qué nos tiene que hacer correr? Bueno, si son niños ya más grandecitos o adolescentes, con esos datos que les decía, más de 5 centímetros de longitud o 2 centímetros de ancho, y si son lactantes o niños más pequeñitos,
con que tenga 3 centímetros de longitud, ya debiésemos correr un poco y tratar de extraerlo lo más rápido posible. Los broches abiertos, les decía yo, y otros elementos un poco más grandes pueden llegar a requerir cirugía. No porque se hayan, ¿cómo se llama? No porque se haya perforado el paciente, pero si yo con endoscopía superior llego a la segunda de duodeno y por colonoscopía llego a, pues, a ver todo el colon y a veces con suerte si canalizo la válvula ileocecal unos 10 centímetros de ilion terminal, tienen una gran cantidad, de hecho todo el yeyuno y buena parte del ilion en donde no tienes acceso con un endoscopio convencional. Entonces, un cuerpo extraño puntiagudo que ya lleva ahí en ilion, por ejemplo, 3 días, lo más seguro es que ya no va a avanzar y es necesario requerir a algo quirúrgico para poder quitarlo de ahí. Pues la carne, la verdad es que no lo vemos tan seguido en pediatría, a menos que sea que un niño súper tragones o que tengan alguna otra condición psicológica o psiquiátrica importante, pero usualmente se aloja en la última porción del esófago, o sea, está el tapón ahí en la unión esófago-gástrica, y ahí vean, le ponen algunas cositas. Yo hasta lo pongo con, ¿cómo se llama? Con signos de interrogación, porque usualmente esas tienes dos opciones, dependiendo de la magnitud del pedazo de carne que esté tapando ahí. Si no es tan duro, en algunas ocasiones puede hacerse diversos hoyitos, por decirlo así de alguna manera, para poder generar ese espacio que haga que avance hacia el estómago. No hay como un elemento con el que uno pueda empujar. Claro, nos podríamos poner creativos y decir, vamos a inflar, yo qué sé, una sonda Foley y se la metemos y con el endoscopio vamos a tratar, digo, ahí ya estoy hablando astralidades o muy, ¿cómo se llama? Muy imaginativo para tratar de que ese cuerpo extraño avance hacia el estómago. Muchos de ellos sí van a requerir algo quirúrgico porque es imposible. Y si alguien me dijera, pero ¿y atraparlo y sacarlo? No, porque las mismas características del bolo que se quedó ahí atravesado hace que, digamos, se resbale con mucha facilidad con cualquier pinza que podamos usar. Los radiolúcidos, estas también es otro reto, porque si le dicen es una cosita plástica, pues lo más, o de madera, o de aluminio, o de vidrio inclusive, muchas de ellas no se van a ver en una radiografía. Se describe que uno puede utilizar algunos estudios contrastados, ¿verdad? Para ver si hay alguna alteración de la continuidad al paso del medio de contraste y que uno diga, bueno, sospecho que está ahí y presentárselo potencialmente al gastroenterólogo para ver si es extraíble o no. Pero si es algo pequeñito, y esa es de las más frecuentes, mire, una pelotita de plástico, mire, fue un juguetito, una pieza del juguetito, la mayoría de estas las van a expulsar espontáneamente, dar los datos de alarma, náusea, vómitos, dolor abdominal, pero usualmente estos no nos van a dar tanto problema o tantas complicaciones. ¿Qué elementos técnicos para manejar estos pacientes? Vuelvo a repetir un poquito de lo que decíamos al principio. ¿Qué características, si les pueden lograr identificar con exactitud las características de ese cuerpo extraño, que establezcamos en dónde está, la edad? Y esta de hasta abajo es bien importante, ¿verdad? Porque así como decimos, es más probable que un radiólogo con experiencia pueda documentar esta lesión, es más probable que el neurocirujano que lleva X cantidad de años pueda clipar un aneurisma de una mejor manera. Pónganle los ejemplos que sean. La experiencia del endoscopista siempre es fundamental para ver, digamos, el acceso, las pinzas o las formas en las que se va a extraer un cuerpo extraño. Yo les puedo decir, y eso lo saben absolutamente todos los que han rotado conmigo, y siempre se los digo, la ventaja de que tengamos el área de endoscopía donde está adultos es que yo en algunos casos se me dificulta, me cuesta avanzar o tengo duda de cuál sea la mejor forma de que ese cuerpo extraño en particular lo podamos extraer. Los de adultos tienen muchísima más experiencia que los pediatras. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una endoscopía, ellos hacen 25. O sea, ustedes saben el volumen que manejan
los gastroenterólogos de adultos. Entonces, la experiencia de ellos o la habilidad que ellos tienen muchas veces nos ayuda. Y ahí no va en función de egos, de no, yo soy el pediatra, yo, no. A ver, es un niño y si no logras atraparlo, si no logras encontrar de alguna manera, buscas el apoyo de el que tenga más experiencia. Estas son algunas de las pincitas que uno utiliza. Las de canasta, por ejemplo, son las que nos sirven, por ejemplo, para cincos, ¿verdad? O para pelotitas que uno quiera sacar. Las que ustedes ven ahí, las de cocodrilo o las de rata, son las que usualmente para las monedas, para las baterías. Y también hay unas que se llaman, que son como esas que dicen canasta, pero literalmente es como una cesta, ¿verdad? Una cestita que uno abre, se despliega y engloba totalmente. Es buenísima esa porque lo que yo les decía acá, el paso acá a nivel del crico, que muchas veces puede zafar el cuerpo extraño, si la traemos agarrada con la de dientes de rata o de cocodrilo, es más fácil que se zafe. Pero cuando está englobadita en la canasta, literalmente va a salir sin ningún problema. Estas áreas, porque anatómicamente hay una estrechez esofágica, son sitios donde se puede quedar impactada, ¿verdad? La zona cricofaringea, a nivel del arco aórtico o a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Qué datos de alarma importantes cuando el cuerpo extraño está en esófago? A ver, tos, dificultad respiratoria o cianosis. ¿Por qué pensar en esa sintomatología? Ustedes miran, eso es porque es vía respiratoria. Porque en primer lugar tenemos que tratar de establecer si está en la vía gastrointestinal o en la vía respiratoria, en primer lugar. Y segundo, si es un cuerpo extraño que potencialmente puede generar perforación, eso es datos clínicos importantísimos que yo tengo que tomar en cuenta. Si hay dolor, si hay al momento de tragar yo siento una molestia significativa, lo que les decía al principio, a mí está salivando y literalmente medio come algo y empieza a salivar, ese niño usualmente tiene un cuerpo extraño a nivel esofágico, que esté vomitando con dificultad para la ingestión también. Todas esas son potenciales complicaciones que pueden estar asociadas a alguien que tiene un cuerpo extraño alojado a nivel del esófago. Tal vez algunas un poco más agudas, algunas evidentemente más tardías a mediano o a largo plazo. O sea, si decimos un neumomediastino, un neumotórax, ¿cómo se llama? Usualmente son más inmediatas que decir, por ejemplo, una estenosis esofágica. Esa usualmente se va a ver a través del tiempo dependiendo del daño que haya generado ese cuerpo extraño. No vamos a repetir esto, creo que esa la tendría que haber quitado porque ya dijimos plaquita de tórax, si los objetos, tratar de establecer si son radiopacos o radiolúcidos, y que usualmente está trabado en el esófago. Mira, ya lleva 2, 3 días, digo, pensar que con proquinético, pensar que con algún, yo qué sé, el banano, la papaya va a avanzar. Si ustedes ven esa imagen ahí, y ya lleva el cuerpo extraño, lo ingirió ayer, hace 2 días, hace 3 días, digo, hay que retirarlo, pues, que retirarlo definitivamente. Y lo que les decía, vean la lateral, nos sirve no solo, perdón ustedes, no solo para identificar si es una moneda, si es una batería, la localización exacta, sino en estos casos donde sospechamos esofágica, si está en vía gastrointestinal o está en la vía respiratoria, que usualmente está anterior al sitio donde estamos viendo o donde mirábamos el estudio ahí en la imagen. A nivel pilórico, usualmente estos objetos que son mayores de 20 milímetros no pasan el píloro, ¿verdad? Y se quedan a ese nivel y ya dentro del estómago se pueden movilizar. Inclusive uno mismo mientras está haciendo la endoscopía muchas veces se te mueve. Estás en píloro, se zafó y se pasa al fondo y pues ahí uno tiene que estar jugando con el aparato para tratar de sacarlo de la mejor manera posible. Las pilas que yo les decía, ¿verdad? De botón, ya en estómago no nos estresa que nos vayan a empezar a liberar ácido, pero si llevan más de 2 días, hay que sacarlas, las monedas, ahí dice 4 semanas. Ahora, que yo les diga que conozca a un papá que ha dicho, ay, sí me voy a aguantar las 4 semanas que dice la literatura para ver si... Por supuesto que no.
si está en un lugar accesible, hay que sacarla, ¿verdad? Con la tranquilidad del caso, que no le va a causar un daño, pero hay que sacarlas. Y las punzocortantes que estén a ese nivel, estómago o duodenal, hay que sacarlas. O sea, como ese clip otra vez que ven abierto ahí a nivel casi de la región pilórica, ese hay que sacarlo. Sacarlo, porque ese sí va a lesionar de manera significativa si sigue avanzando. Colon y recto, tal vez lo más común es lo de los termómetros. Evidentemente, en la infancia o el niño que, yo qué sé, jugando o se iba a limpiar y en el baño, yo qué sé, pónganse creativos con cómo un niño puede tener un cuerpo extraño, inclusive pensando muy, muy, muy mal en cuestiones de abuso y todo, pero la verdad es que esto sí no lo vemos de manera regular nosotros en pediatría. A diferencia de cuando estudiamos medicina y estamos en medicina interna y vimos otro tipo de cosas, ahí se los dejo de tarea, pero en pediatría la verdad es que no es algo tan común, pues tenemos estos sigmoidoscopios o inclusive el mismo colonoscopio que uno puede entrar si está ahí cercano a donde está el cuerpo extraño, pero lo más común van a ser termómetros, ¿verdad? Que están tomando la temperatura, el niño generó una contracción o la mamá metió de más, por ejemplo, empujó mucho el termómetro, es lo que más comúnmente vamos a observar. Esto, fíjense, uno dirá, pucha, pero en pedia, esta cuestión de las drogas y todo, lo que pasa es que los niños van acompañando a adultos, ¿verdad? Y es peligroso, por supuesto, así como en un adulto es peligroso, también en los niños. ¿Por qué? Porque potencialmente, dependiendo del material que tenga lo que se ingirió, puede abrirse, puede salir el material a la cavidad gastrointestinal, ¿verdad? Y se ven como, en la radiografía se ven estos elementos como radiopacos, densos, homogéneos, y que evidentemente pueden generar un problema. ¿Por qué la endoscopía está contraindicada en esos casos? Porque con la manipulación o al tratar de agarrar alguno de estos elementos con las pinzas vas a perforar el empaque y lo que no queremos es que se expanda cualquier sustancia ilegal en polvo o para lo que sea que esté tratando de transportar ese niño, que salga y que ponga en más peligro su vida. Ahí sí se les ponen dosis groseras de laxantes o en muchos casos mediante cirugía extraen esos cuerpos extraños. Esta todavía es aún más rara, ¿verdad? Los besoares, que evidentemente dentro de la clasificación los más comunes son los tricobesoares. Vean el que está ahí arriba, perdón porque es hora de cena, pero literalmente tiene la forma del estómago. O sea, es X cantidad de tiempo que ese paciente pudo haber estado ingiriendo cabello o pelo y que adquiere la forma del estómago. Eso no tenemos nada que hacer los gastroenterólogos más que decirle al cirujano que tiene que operarlo para extraerlo. Estos besoares pueden tener elementos importantes, pérdida de peso, vómitos, puede inclusive llegar a haber datos ya más significativos en cuanto a absorción, un mal aliento, evidentemente, distensión abdominal, dolor abdominal. ¿Por qué? Porque llegan literalmente a alterar de manera significativa todo el paso de alimento, la capacidad, digamos, de procesar que tenga el estómago, y si ya llega a infiltrar, como veían en el dibujo previo, cierta porción inicial del intestino delgado, aunque sabemos que en el intestino delgado tampoco es que se absorba la gran cosa en cuanto a nutrientes, pero sí puede empezar a generar un problema importante y significativo. Váyanse hasta abajo. Claro, pueden hacerle serie, pueden hacerle ultra, pueden hacerle TAC para documentar el besoar como tal, pero usualmente va a ser quirúrgico. Se dice en la literatura que puede valorarse una resección endoscópica. Yo les diría, ese tipo de besoares usualmente van a ser quirúrgicos. ¿Qué no se les tiene que olvidar? Vuelvo a decir lo mismo. Pregunten hasta el cansancio y si hay foto mejor. Características del cuerpo extraño, las plaquitas respectivas y tratar de establecer si es algo radiopaco o radiolúcido. Si es algo radiopaco y está en esófago, extráiganlo. Si está en estómago o en duodeno, bueno, ahí empiezan los diferentes posibles escenarios, dependiendo del diámetro que tenga, el año la edad que tenga ese paciente en particular, si es punzante o si no es punzante. Sí, lo que yo les decía de las monedas, lo de 4 semanas, lleva más de 4 semanas, es muy difícil que un cuerpo extraño llegue a ese escenario. O si es una batería en el estómago, ya lleva más de 2 días. Es decir,
todos esos posibles escenarios, por eso se los pongo ahí, pero sabemos que al final la mayoría van a ser extraíbles, porque si están en un área accesible al endoscopio, pues hay que sacarlos, ¿verdad? Hay que sacarlos. Igual si es algo radiolúcido, pero hay síntomas, está vomitando, yo no lo pude identificar mediante radiografía, pero es muy evidente, está con salivación, está vomitando, hay que entrar a extraerlo, a buscarlo y a extraerlo, ¿verdad? Y si no tiene síntomas, sí, se puede, ¿cómo se llama?, visualizar de alguna manera con algún medio, estudio de medio de contraste, pues tratar de extraerlo si fuese posible. Ya esta última, ¿verdad? Y ya con esto los dejo en paz. Y disculpándome otra vez ahí por la empezada tarde del día de hoy. Esta ustedes. A ver, la clase de ingestión de cuerpos extraños, pero yo creo que no está de más que recordemos la cuestión de los cáusticos. Yo les decía, una de las cosas que más le tengo miedo yo son las baterías y la otra es, o son, los cáusticos. Van a seguir pasando los años y yo estoy convencido que no vamos a dejar de tener la historia de es que lo puse en el bote de qué sé, Sprite, Pepsi, Coca, bebidas energizantes. Evidentemente el niño no tiene la capacidad de hacer el análisis de que es un cáustico que pusieron en un bote que para él es algo rico, pues, y sí es lamentable, ¿verdad? Súper lamentable. Ni me quiero imaginar como papá qué piensas o el cargo de conciencia que puedes tener, porque usualmente son niños que son totalmente normales y la vida les cambia por completo, para ellos y para la familia, ¿verdad? Por los potenciales efectos secundarios que puedan tener. Ahí la imagen que ven es una de las peores que uno puede observar en un esófago. Si se dan cuenta, son quemaduras que abarcan básicamente toda la circunferencia esofágica, con una ulceración marcada, con una formación de fibrina muy significativa. Y si llegas a estar afectado de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a cicatrizar, por supuesto, pero todo se va a reducir, ¿verdad? Y son aquellos que tienen estenosis y que posteriormente hay que dilatarlos, transitoriamente se les pone gastrosto, puede ser que no transitoriamente, sino para siempre, si la lesión esofágica es muy significativa, ya ves el área que se estenosó, porque entonces si no es muy larga, se podría resecar y tratar de unir los dos cabos del esófago, puede ser que esa operación no, ¿cómo se llama?, no sea exitosa, es decir, ya son muchas variables y les digo, son niños que usualmente no tenían absolutamente ninguna patología de base y esto les cambia totalmente la vida. Recordar que dependiendo de estos elementos tóxicos o químicos que son potencialmente dañinos para el ser humano, están los que son ácidos o los que son álcalis, ¿verdad? Si alguien me preguntara cuáles son peores, bueno, ninguno es bueno, pero creo en lo particular que los que generan lesiones peores son los álcalis, ¿verdad? Es decir, ahí están los mecanismos de acción que después pueden revisar un poquito más a detalle, pero los que usualmente me dan lesiones más feas son los álcalis, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La soda cáustica, por ejemplo, y todos estos que sí causan una gran lesión muy, muy significativa dentro del esófago, dentro de los sitios en donde puede generar lesión. También puede haber a nivel del estómago, puede haber a nivel de duodeno, pero usualmente el esófago es el más afectado. Hay diversas fases en la lesión de los cáusticos, ¿verdad? Ustedes las primeras 24, 48, inclusive 72 horas son el momento en el que empieza esa reacción inflamatoria importante. Y de hecho, es ese momento entre 24 y 72 horas en donde uno pudiese hacer una endoscopía y donde hay que hacer el diagnóstico y sentar, como dice ahí el algoritmo, un potencial pronóstico. Porque no se recomienda hacerla tan rápido, por ejemplo, en las primeras 12 horas, ni después de 72 horas, porque en los dos escenarios hay más riesgo de perforación. Es decir, la haces muy rápido, se lo tomas hace 6 horas, entras, pues el área está sumamente sensible y puedes generar una perforación en ese momento. Y luego de 72 horas, ahí uno dice, a ver, no sé cómo está, pero
Ahorita es mejor esperar, darle chance 1 o 2 semanas y mejor haces una serie posteriormente para ver si hay áreas de estenosis o áreas de disminución de la luz del esófago por los potenciales riesgos que pueden haber con el paso del endoscopio en esos 2 momentos. Luego ya empieza la cicatrización, la fase 3, ¿cómo se llama? Donde empieza el tejido de granulación y la última fase es esa, ¿verdad? Por eso les decía 2 semanas después ver con una serie, ¿cómo se llama? Gastroduodenal o esofagogastroduodenal para ver si hay áreas de estenosis por la ingestión del cáustico. Hay un montón de sintomatología, pues evidentemente desde que uno ve si hay lesiones orofaringeas o hay quemaduras en la boca, niños con mucha náusea, estridor, ¿verdad? Porque puede haber lesión, puede haber fístulas, si hay, digamos, una lesión significativa, ¿cómo se llama? Perdón, del tracto esofágico superior, dolor torácico intenso, escapes de vía aérea, y no digamos aquel niño que la reacción inflamatoria lo lleva a un choque muy, muy significativo. ¿Cómo decir de alguna manera? A ver, ingirió un cáustico, pongámoslo sencillo, ¿verdad? De ahí el algoritmo lo pone 6, 72 horas, yo diría 12, 72 horas, ¿verdad? O por lo menos 24, 72 horas, ese es el lapso para hacer una endoscopía temprana y tratar de establecer o de clasificarlo como lo ven en el lado derecho. Ya con una 2A hay un ya porcentaje más elevado de posibilidad que vaya a haber estenosis. De 2B para arriba, tengan por seguro que ese niño va a hacer una estenosis esofágica. Y a estos pacientes por eso han visto que se les pone, bueno, bien hidratados, proteger vía aérea y que se valora la cobertura antibiótica, la cobertura con esteroides, que eso también es bien debatible. O sea, cómo el esteroide de alguna manera puede disminuir la respuesta inflamatoria. Algunos están de acuerdo, algunos no. Yo creo que en el escenario de un niño que está grave o que la ingesta consideramos que fue significativa, digo, no perdemos nada con cubrirlo con el antibiótico, con poner el esteroide y protectores para el tracto digestivo superior. Factores de mal pronóstico, si desde acá arriba se ve súper quemado, lo más seguro es que, perdón, es que abajo esté también sumamente afectado. Si hay perforación o datos de perforación esofágica, cuando posteriormente hay una estenosis, vean, más de 5 centímetros. Es que no es solo el diámetro que tenga, sino la longitud de la estenosis, porque muchas de estas, uno dice 5 centímetros no es tan grande, para fines de dilatar un esófago sí es sumamente grande, ¿verdad? Es difícil lograr pasar la guía y lograr estar dilatando, que te digo, 1 centímetro y bajas otro poquito, 1 centímetro y el riesgo de perforación es muchísimo más alto, ¿verdad? Entonces, sí hay elementos de mal pronóstico y no digamos lo que está del lado derecho. La prevención al final va a ser lo más importante en estos casos. Bien puntual ustedes la clase, la verdad es que es de